Tiene la palabra el señor diputado Lanceta. Señor presidente, señor diputado, voy a tratar de ser breve, pero no puedo dejar de decir algunas cosas que, desde mi íntima y honesta convicción, deben ser planteadas, y desde luego que coincidiendo con la posición de mi bancada en el sentido del acompañamiento general de esta norma, debo decir primero, señor presidente, que acá no es un problema único el tránsito, normar sobre el tránsito, que está bien que se comience a hacerlo. Acá el problema es una matriz que no sirve del transporte tanto aéreo, fluvial, ferroviario, terrestre, público y privado. Y como bien se dijo, es una cuestión de Estado que amerita un tratamiento global. ¿Y por qué es una cuestión de Estado? Es una cuestión política y es una cuestión básicamente ideológica el origen de nuestros males. Desde el Consenso de Washington para adelante, con el achicamiento de la cosa pública y la reducción del Estado, fueron desapareciendo las funciones del Estado. Allí era el ferrocarril, es lo que nos legó la década de los 90. Allí en los aeropuertos privatizados, la aerolínea del Estado. Y no es casualidad que algunas de las megaobras que se hicieron en los últimos años en la Argentina las han hecho gobiernos militares, pero no la hicieron para ferrocarriles, la hicieron para el autotransporte individual de personas. Porque durante la década del 90 y el liberalismo nos culturizó de tal manera que valíamos por lo que tenemos y no por lo que somos. Potenció el ego y lo individual a lo infinito y la competencia personal o interindividual al infinito. Tan fue nociva desde el punto de vista cultural, señor presidente, que en el achicamiento del Estado se hablaba de la desaparición de las ideologías y hasta se llevaba puesto los partidos políticos. Y los tiempos han cambiado y algunos discursos también han cambiado, pero la realidad no ha cambiado, señor presidente. El Estado sigue bobo, sigue ausente. Porque hoy cuando el Estado crea empresas es para que no existan. Ahí tenemos la de aeronavegación. Entonces digo, señor presidente, tenemos que ser serios en el abordaje de estas cuestiones. Tratémoslas como un todo, está bien, empecemos con esto. Mucho me temo, como decía Gracia Hamilton, que sea cotillón, efecto político y nada más. Y no es verdad que este gobierno haga todo bien, como por allí se dijo, y con esto justifican una ley que puede ser mejor que lo que tenemos seguramente. Porque realmente en la conducta de algunos de los funcionarios, fundamentalmente los que hacen a los controles, dejan bastante que desear. O el Oncovi con Uberti está bárbaro. O la CNRT con Jaime funciona también magníficamente. No funcionan los controles, los megacontroles. No funcionan los controles chiquitos. Aparte de la seguridad, señor presidente, no es la seguridad simplemente para tratarla a nivel de la persona transportada por cualquier medio. Debe ser entendida como un todo, como la integridad de una persona que el Estado debe preservar, la vida y su integridad. Y esta seguridad es amenazada por la otra seguridad o inseguridad que hoy azota y avergüenza a la República y que también tiene que ver con el tránsito. Hay dos vectores que se conjugan en ese tema de la seguridad. Uno es el del diseño, el otro es el de los controles. En el diseño de las autovías y la colectora que terminan en embudos en el conurbano del Gran Buenos Aires se producen asesinatos, crímenes y robos todos los días. Días pasados en Ciudadela, por una obra hidráulica inexistente, donde los autos debían parar. Hubo varias decenas de robos, de heridos, porque una deficiencia de la infraestructura vial, en este caso hídrica, hizo que el tránsito colisionara ahí y fueron allí robados. De manera tal que este tema debe ser tratado íntegramente, señor presidente, de lo contrario no tiene solución. Y pongamos las barbas en remojo.
Pongamos al Estado en actividad. Hagamos que el Estado esté vivo. Es cierto que tenemos una situación económica buena, el Estado y algunos funcionarios, pero la verdad que no se desparrama del vaso ninguna gota importante. Entonces pongámonos las pilas y hagamos las cosas con seriedad. Decía recién el gobernador Solá que había hecho algunos kilómetros de ruta en nuestra provincia. El gobernador Solá, pobre, no pudo hacer demasiado, si tuvo nada más que 1.239 millones de pesos para obras de infraestructura, mientras que proyectaba 158 millones Santa Cruz y ejecutó 772 millones de pesos el año pasado. Comparen Santa Cruz con Buenos Aires. ¿Saben cuántos muertos tiene Santa Cruz? 38. ¿Sabe Solá cuánto tuvo nuestra provincia? 3.134. Vaya desproporción en materia de infraestructura si la tenemos que hacer. Si estas inequidades existen, acá no hay ley que transforme nada. La realidad no se modifica con una norma. La realidad se modifica con decisiones políticas, con convicciones políticas, con leyes sí, pero que sean legales y legítimas. Para que sean legítimas tienen que ser entendidas y aprendidas por la sociedad. ¿Cómo no va a creer la sociedad a nosotros cuando le mostramos la obscenidad de un tren bala de más de 3.000 y pico de millones de dólares que dicen que va a ser 6.000 y no sé cuánto? Cuando con un túnel que no sé cuánto cuesta en la intersección de la ruta del accidente días pasados en Dolores, ¿cuántas vidas hubiéramos salvado? Pero como hablamos de la integridad del ser humano, tenemos que hablar de que el ser humano no debemos adicionarles padecimientos a lo que ya la vida le conlleva. Entonces, no nos vamos a seguir tirando con muertos. Le voy a tirar a este recinto lo que se sienten denigrados nuestros compatriotas del conurbano, que en el Sarmiento viajan arriba de los techos para poder llegar al trabajo, los vejámenes a los que son sometidos hombres, mujeres y niños, las horas que tienen que viajar para poder prestar su servicio o trabajo, trabajadores, docentes, profesionales en nuestro pueblo. No es una obscenidad mostrarles una inversión, entre comillas, de un tren bala. No es una barbaridad que sigamos depositando, como se dijo acá, en el transporte de camiones el 90% de la carga de este país y de los granos, pero tampoco es casualidad que Moyano es el jefe del gremio. No hay política de Estado si no nos sentamos todos. No importa cuántos diputados tiene el Frente para la Victoria, cuánto a la oposición, tenemos un compromiso de sangre con nuestro pueblo y tenemos que cumplirlo. En esto no solo le va la vida a la gente que muere en un accidente, va el nivel de vida de nuestra gente, va la calidad de vida del ciudadano argentino, va todo en esto, señor presidente. Los magros salarios de muchos de nuestros trabajadores tienen que ser invertidos en transportes alternativos a los públicos porque no pueden acceder a ellos. ¿Qué me van a decir entonces? ¿Vamos a seguir escondiendo 26.000 millones de pesos que no pasan por el control presupuestario de esta Cámara, que están previstos que no pasen en el sistema de cooptación política? ¿O lo vamos a invertir en infraestructura para cambiarle la realidad a la sociedad argentina en materia de transporte? ¿Vamos a dejar de pertenecer a la ideología del neoliberalismo de los 90 en serio? ¿O vamos a hacer el discurso por izquierda y nos vamos a bajar por derecha, señor presidente? Vamos a solucionar de una vez por todas estos temas, poniéndonos donde tenemos que estar, sentados todos, y acá no solo a la política, a los políticos, los partidos políticos, es multidisciplinario este tema. Tenemos que llamar a las universidades. ¿Saben dónde están los últimos ingenieros que tienen posgrado en ferrocarril en la Argentina, señor presidente? En el exterior, trabajando para multinacionales, haciéndoles vías y trenes. Tenemos que rescatar esa materia gris y sentarla a trabajar en un proyecto que tiene que tener una matriz distinta, definitivamente, a la que tenemos. Le ruego ir redondeando, señor diputado. Se ha vencido señor presidente, ampliamente su plazo. con lo antedicho,
Doy por cerrada mi exposición en atención al horario, aunque debo agregar que en varios aspectos de la política nacional nos hace falta lo mismo y con idéntico criterio. Energía, por ejemplo. Nada más, señor presidente. Muy bien.